Hola, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Mi nombre es Carmen y este canal, Mensajes de tu Ser Interno, es un canal para ti. Es un canal para el amor y el desamor. Esos mensajes que puede estar mandando el ser interno y que muchísimas veces uno no los puede ver, uno no los puede sentir. Y si tú estás pasando por este canal, a lo mejor este video te va a atrapar y te va a decir exactamente lo que tu ser interno necesita decirte y lo que tú necesitas saber. Generalmente, si pasas por este video, quizás a lo mejor tú lo necesitas. Son consejos del amor y el desamor. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy en este problema? ¿Qué es lo que me pasa con el amor? ¿Por qué no tengo suerte en el amor? Muchísimas veces es cuestión de actitud. ¿Me comprendes? Muchísimas veces la actitud que tú tengas en ese sentido vas a tener éxito o no en el amor. Vamos a ver aquí estas cartitas y veamos entonces qué mensaje te puede estar dando el ser interno, tu ser interno. Voy a tomar esta bien bonita. Y dice, cambia tu esencia para con esa persona. ¿Sabes lo que esto quiere decir? Cambiar la esencia con esa persona. Que ya no le ofrezcas todo lo que tengas que ofrecerle gratis. Que ya no tengas que estar ofreciéndole todo y que esa persona no haga nada. Déjala que también haga su esfuerzo por la relación. Deja que también se implique en la relación. No seas tú solamente el que lo tenga que dar todo, como para no perder a la persona. Vale la pena tener una persona al lado que no hace nada por la relación y que tú te mates, te desboques, te arriesgues, uy, cualquier cantidad de cosas, te desgastes, si se quiere, por esa relación y que solamente seas tú la única persona que lo haga. ¿Vale la pena? ¿Es que eso es felicidad para ti? Vamos a ver qué otras cosas te está diciendo el tarot. Vamos, si eres tú la persona que está en este momento que necesita saber esto, vamos a ver qué otra cosita te puede decir el tarot. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Una cartita primero de los ángeles. A ver qué te pueden decir, qué otra cosita. ¿Ah? Vamos a ver. Mira, momento ideal. ¿Sabes? Momento ideal. Quizás ahora es el momento ideal para tú cambiar esa esencia y que esa persona comience a ver poco a poco, paulatinamente, esos cambios en ti. Eso no quiere decir que sean cambios ya, que de una vez, de la noche a la mañana. Eso no, porque eso no se va a sentir como muy real. Eso se va a sentir como muy planificado. Se va a sentir como muy, digamos, estudiado. Vamos a hacerlo de una manera tal que poco a poco tú te vayas convenciendo de que no eres tú solamente el único o la única que está en la relación, que también hay otra persona implicada. Mira, ¿qué te puedo yo decir? ¿Tú crees que una persona, mira esto, ve lo que produce todo esto, un desequilibrio en tu rueda de la fortuna? No conseguir, si tú no cambias y eres así con todo el mundo, palabra cierta, todo el mundo, nadie te va a poder respetar, nadie va a poder tomarte en serio y tú dirás todo el tiempo, pero es que siempre me pasa lo mismo, siempre tengo estos problemas. Es por eso, porque eres tú quien está fallando. Perdóname, pero es así. Mira, esta otra carta, invertida también. Entonces sí que te digo, mi querido y adorado amigo o amiga, ¿qué es lo que tú tienes que hacer acá? Cambiar esa esencia significa muy poco a poco convencerte a ti mismo o a ti misma que así no funciona, no sirve así como lo estás haciendo. Trata de dar lo que tengas que dar, tu 50%. Da tu 50%, pero tienes que esperar que la otra persona dé su otro 50%. Si tú sigues viendo con el tiempo que esta persona no da, sino que tú tienes ahora que subir a 55%, ¿qué te está queriendo decir ya eso? Que esa persona no quiere dar de lo que tiene que dar, no lo está dando como debe ser, se está ateniendo a ti,
está poniendo toda la carga sobre ti. Y eso a la larga te va a desgastar, te va a estresar. Entonces, cuando tú vienes a ver, esa persona se te ha ido sin ningún esfuerzo, porque la persona no ha dado nada. Entonces, es así como si tú has alquilado un apartamento y tú alquilas el apartamento con otra persona, un coinquilino, digamos, ¿verdad que sí? Y tú firmaste el contrato, pero esa persona todavía el primer mes no dio un peso por ese apartamento, sería mitad y mitad, y tú tienes que dar la parte de esa persona. Y el otro mes, lo mismo y lo mismo. Entonces, ¿en dónde estamos? ¿Qué tienes que hacer? Mandar por un tubo a ese inquilino que tienes ahí de partener. Tendrás que mandarlo fuera y buscarte otro, porque así no te va a servir. Igualito con el amor. Tú das tus 50. La otra persona tiene que dar sus 50. Si tú comienzas a ver que la persona, tú te esforzas y le buscas y le llamas y esto, y esa persona muy poco se interesa en la relación, ya sabes para dónde vamos. No dejemos que llegue un momento en que el corazón ya comience de verdad a supurar dolor. No dejes que llegue eso. Ponle un parado de una vez y si no, por un tubo lo tienes que ir mandando o la tienes que ir mandando. Así definitivo, no queda más remedio, no hay otra. Date a respetar, cambia tu esencia para con esa persona y vas a ver cómo las cosas van a cambiar. Cuando esa persona vea que tú das tus 50 y no piensas dar ni uno más, esa persona va a empezar a sentir que aquí está faltando algo. Voy a tener que entonces poner yo una parte porque veo que no me está faltando. ¿Me comprendes? Mira, eso es de verdad lógico. Lo que pasa es que uno cuando está enamorado, o sobre todo, cuando uno no quiere perder a alguien, uno hace lo que sea. Uno se desvive. Ay, todo para que esa persona se sienta complacida. ¿Tú crees que le estás haciendo un bien? Todo lo contrario. Te estás haciendo un mal tú y le estás haciendo un mal a esa persona. Deja que le toque a esa persona, que piense. Déjala y sácala de su zona de confort. No la mantengas siempre en ese altar todo el tiempo. Y que seas tú el sirviente o la sirvienta. ¿Por qué? Pero ¿por qué no es lo contrario? ¿Por qué entonces en todo caso no es esa persona el sirviente o tu sirvienta? ¿Por qué tienes que serlo tú? Ajá, vamos a ver. No es lo mismo. La misma distancia que hay de aquí a allá es la misma distancia que hay de allá a aquí. ¿Por qué no hacemos así entonces? Porque tú te has dejado y esa persona te agarró la debilidad. Y entonces ahora sí es verdad que no, ¿cómo quedamos allí? Uno no se da cuenta de eso cuando está en la situación. Eso es lo que pasa, eso es lo lamentable. Por eso es que uno debe, cuando uno sale de una relación, apuntar todos esos detalles, porque eso es una lección que te mandó el universo para que te eleves y en una próxima relación ya tú sabes lo que tienes que hacer. Ya sabes que por lo menos esos detalles de desvivirte, uy, para que no se me vaya a ir, porque eso es lo primero que pasa. ¿Cuántas personas terminan una relación ahorita y ya la semana que viene están metiendo en la casa a otra persona? Porque no pueden vivir solos o no pueden vivir solas. Ese tipo de persona, esa dignidad se le va para el cipote, se le va para el cayotunay, porque no importa quién sea con tal estar con alguien y empiezas a servirle igual, a rendirte a los pies de esa persona. ¿Vale la pena eso? Es que eso es así, es que eso es correcto. Primero tu dignidad arriba, cambia esa esencia para con esa persona. Si esa persona está acostumbrada a que tú le hagas absolutamente todo, que seas tú quien llame, quien seas tú quien le busque, y esa persona te busca, te llama, te deja embarcada más de una vez cuando le da la gana y sin ni siquiera una explicación, que puede suceder también eso, entonces, ¿qué estás esperando?
cambia esa esencia con esa persona. Cambia tu esencia con esa persona. Y ahora cambia la esencia contigo misma o contigo mismo y levántate. Súbete tú a ese altar. Eres tú quien tienes que ir a ese altar, no esa otra persona. De la manera que tú quieres, eres tú quien tiene que estar como un dios arriba, como una diosa. Porque has sido tú quien has sabido, entre comillas, querer, pero no te has querido tú. Quieres a los demás, pero no te quieres tú. Es al revés, mi chiquito, mi chiquita, es al revés. Quiérete tú primero para que los demás te puedan querer. Y después quieres a los demás, pero no tanto como te quieras tú. Siempre por encima tú. Si tú quieres un 100%, quiérete tú un 75% y el otro resto se lo dejas al otro. Sí, señor, así mismo es. Y en la medida en que se vaya portando bien, tú vas subiendo el nivel. Eso sí, sin bajar el tuyo. Hasta que llega un momento en que están al 100% los dos. Eso es lo ideal. Tú me respetas, yo te respeto. ¿Ah? Tú me consideras, yo te considero. Tú me fallas, tú me explicas. Trata de no fallar, yo no te fallo, tú no me fallas. Ese es el verdadero. No el amor de que yo estoy enamorado, que voy a caer en amor, que no sé qué, que esa persona me hace ver estrellas. Ese no es el amor. El amor es el respeto, primero que nada, de las dignidades individuales de cada quien. Yo respeto tu dignidad y tú respetas la mía. Así de una. Cambia esa esencia para con esa persona si realmente sientes que tienes que hacerlo. Nos estamos viendo en un próximo video, mis amigos. Y sí, por favor, si se pueden suscribir al canal, darle un like al video y compartirlo. De verdad que sí. Yo siento que estas son verdades que a veces hay que decirlas, aunque duelen, pero hay que decirlas. Nos estamos viendo. Bye bye.